Hola, bienvenido a otro episodio del Beto Podcast. ¿Viene o no viene una recesión? Hoy vamos a estar hablando de los papelones económicos que está llevando a cabo o que se vislumbran por las políticas públicas económicas que está llevando a cabo el presidente Donald Trump. Vamos a entender qué es lo que está sucediendo. Vamos a entender las posibles consecuencias económicas y políticas de dichos actos. Si a usted le gusta este contenido, por favor, dele like. Suscríbase al canal, todo eso es bien importante para que se sigan regando estas ideas, comente, compártalo y como siempre agradecidos por todo el apoyo. Bueno, esta semana, en los últimos días llevamos escuchando esta pregunta, ¿Will there be a Trump recession? ¿Viene o no viene una recesión? También vemos noticias todos los días de que el mercado está sufriendo. Y vemos que el mercado, esto fue en marzo 10, el 10 de marzo, el mercado sufrió su peor día desde el 2022 y los inversionistas se preguntan si se vislumbra una recesión. Aquí vemos la gráfica de los últimos 12 meses, pero empezando en el 2025, aquí está la línea roja, como cuando comenzó el año, venía subiendo, continuando la tendencia que llevaba el año pasado, y en los últimos días, semanas, ha habido una caída abrupta en el mercado de valores, dando indicios de que algo está pasando y que los inversionistas no están contentos de cómo se ve el futuro. Y esto no solo puedes pensar que esto solo afecta a Wall Street y a los inversionistas y a la gente de billete, nada más. Esto afecta los sistemas de pensiones, los sistemas de ahorro, los 401k de la clase media, de la clase trabajadora en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Y además de que afecta las inversiones privadas que se llevan a cabo, afecta el precio de las cosas y todo eso tiene consecuencias sobre todos nosotros. Que esto es un tema crucial, que es el tema más importante ahora mismo en la mesa, en la bandeja de trabajo del presidente Donald Trump. Pero antes de entrar en los detalles de las políticas que están llevando a cabo y que a mi parecer están provocando esta reacción, vamos a tratar de entender qué es una recesión. Una recesión no es otra cosa de que el nivel de productividad de una economía en el periodo de hoy sea menor al periodo de ayer o en el periodo de mañana sea menor al periodo de hoy. Que la economía se convierta menos productiva de lo que era antes. ¿Cómo sucede eso? Sencillo. Recursos que antes eran productivos en el futuro dejan de serlo o se convierten menos productivos. Pero eso tiene que pasar a nivel sistémico, ¿verdad? Tú puedes pensar que si viene un evento natural, pues recursos que eran productivos ahora no van a ser productivos. La finca que producía X cantidad de café ahora no puede producir X cantidad de café porque el huracán le hizo daño. Eso provocaría una recesión. Pero ¿cómo sucede eso en ausencia de eventos naturales? ¿Cómo recursos que son un nivel alto de productividad se convierten en menos productivos en el futuro? Eso sucede cuando se distorsiona el mercado. ¿Por qué digo eso? Porque en un mercado libre, donde hay oferta y demanda y por ende los precios suben y bajan, para que haya decisiones de inversiones malas de manera sistémica es básicamente imposible. Porque digamos que hay una inversión mala pero que es seductora, que le llama la atención a todo el mundo. Y van corriendo y todos los inversionistas se quieren meter en esa inversión. En el mercado, un mercado libre, lo que haría es que el precio de esa inversión sube. Y por ende, desalentando a muchos inversionistas a que se metan en eso, ¿verdad? Que dediquen sus recursos a esa inversión. Lo que haría que el efecto, aunque sea una mala inversión y par de gente pierda chavos, no sea un efecto sistémico. Que lo que tiende a suceder cuando entramos en recesiones es que muchas decisiones de inversión se están llevando a cabo fuera de un mercado libre, que está permitiendo que se sobreinvierta en una industria y se invierta muy poco en otra industria. Y eso sucede cuando las decisiones se están llevando a cabo fuera de un sistema de precios. Eso sucede cuando el gobierno crece. Nada más imagínate este ejemplo. Imagínate que tú tienes recursos, ¿verdad? En personas que están en el sector privado, están produciendo, están en empresas que son rentables porque los consumidores le ven valor e intercambian de manera voluntaria, pero el gobierno empieza a crear unos programas de ayudas o lo que fuese que necesitan traer recursos del sector privado y llevarlos al sector del gobierno. No requiere mucha imaginación ni muchas visitas a oficinas del gobierno
de cómo en el tiempo tú puedes ver cómo ese empleado que salió del sector privado y terminó en el gobierno, o cómo ese dólar que estaba en el sector privado y ahora está en el gobierno, que antes se utilizaba de manera un poco más responsable y productiva, porque el no hacerlo implicaba que la empresa quebraba. Ahora ese empleado está trabajando en el gobierno haciendo una tarea que no es tan productiva como la que había. Eso es una forma de destruir productividad. Obviamente eso tú no lo ves inmediato. Eso tú, a través del tiempo, tú ves que el gobierno, ese dinero que se gastaba aquí, ahora se gasta acá en el gobierno. Nuestros indicadores no envían una señal de que estamos siendo menos productivos, pero eventualmente el gobierno tendrá que endeudarse, aumentar su deuda, porque el sector privado está siendo menos productivo, le quitaste recursos productivos y son los que financian el gobierno, tienen que aumentar su deuda y se empieza ¿verdad? Te empiezas a dar cuenta de que tenías un gobierno que está gastando más de lo que ingresa y que está destruyendo productividad, y entonces ahí viene lo que se llama la famosa austeridad, y ahí es que pagas y te tomas la medicina amarga. Y ahí es que entras en recesión. Pero ya la recesión la venías construyendo porque ya venías destruyendo productividad al mover recursos de áreas productivas a áreas no productivas. ¿Okay? Eso que una forma de que tú provocas una recesión es moviendo recursos productivos del sector privado al sector público. Lo que pasa es que esa la vas a ver en el futuro. Esto es parte de lo que uno pudiese estar viendo en los Estados Unidos. Otra forma que tú puedes provocar una recesión es con regulaciones excesivas o regulaciones nuevas. Había recursos productivos en la economía que estaban participando, estaban intercambiando, estaban produciendo, y de repente tú le pusiste unas reglas nuevas o le pusiste un impuesto nuevo, como un arancel se le puede llamar. Y de repente ese recurso que estaba siendo productivo ahora va a ser menos productivo. Y ahí también entonces tienes otra recesión. Que en fin, son intervenciones del gobierno o intervenciones de la naturaleza que crean una disrupción en el orden económico y empiezan a limitar cómo se pueden utilizar los recursos productivos con nuevas reglas o con nuevos impuestos, o a redirigir y redestinar recursos productivos de un área que era productiva en el sector privado a áreas que no son productivas en el gobierno. Eso que así es que surgen las recesiones. Dada esa explicación, ¿cuál es el escenario el que nos estamos enfrentando? Aquí tengo al secretario del Tesoro, Scott Bessent, insinuando que la hipótesis que él tiene de esta recesión posible o de estas caídas del mercado o este dolor económico, ¿verdad? Estos badenes y estos huecos en la carretera económica que se vislumbran son producto de haber crecido el gobierno tanto y ahora tener que sacarlo del gobierno y devolverlo al sector privado, y estamos viviendo esa transición. Vamos a escuchar qué es lo que él dice. There's going to be a natural adjustment as we move away from public spending to private spending. The market and the economy have just become hooked. We've become addicted to this government spending, and there's going to be a detox period. Que estamos viviendo el proceso del ajuste, de que estábamos acostumbrados a malgastar dinero en el gobierno, y ese gasto considerarlo como si fuese algo bueno, con indicadores que fuesen positivos, eso se está convirtiendo insostenible por la deuda, por la inflación. Tenemos que cortar eso, y en lo que los recursos se mueven de un lado a otro y se empiezan a poner a trabajar de manera productiva, va a haber este efecto de tomarte la medicina amarga. Eso es lo que está explicando el secretario del Tesoro. Vamos a escuchar qué dice el presidente Trump, que va por una línea similar. Look, I know that you inherited a mess, and you said that the other night. I've only been here, but are you expecting a recession this year? I hate to predict things like that. There is a period of transition because what we're doing is very big. We're bringing wealth back to America. That's a big thing. And there are always periods of, it takes a little time. It takes a little time. But I think it should be great for us. Que ahí lo ven. Lo mismo. Estamos viviendo un periodo de transición donde el gobierno se va a achicar, se van a devolver los recursos al sector privado, donde van a poder ser invertidos de manera más productiva, pero estamos tomándonos la medicina por haber crecido el gobierno tanto y por tanto tiempo en los últimos 20, 30 años. ¿Ok? Que eso es lo que están explicando. Yo no me como esa explicación.
Yo sí creo que si eso sucediese, de que el gobierno se está achicando de una manera tan drástica, eso pasaría y luego fuese un ajuste y luego volveríamos a subir y fuese una recesión que yo estuviese dispuesto, ¿verdad?, a asumir y hasta entender su razonamiento. Pero no me como el cuento, porque en estos días se está llevando a cabo el debate de la resolución continua. ¿De qué hacemos con si seguimos subiendo el nivel de deuda que el gobierno federal puede, puede emitir para que el presupuesto continúe y no cierre el gobierno? ¿Okay? Y si ellos verdaderamente estuviesen serios con este concepto de achicar el gobierno y de balancear el presupuesto, la conversación alrededor de esta resolución continua, de este debate del techo de la deuda, fuese distinto. Aquí tengo el inversionista Peter Schiff que pone en X: "If Trump really wants to slash government spending and shutter entire agencies and departments, all he has to do is refuse to sign any increase in the debt ceiling. Then Congress has no choice. They must cut enough current spending to balance the budget. No court can stop this." Si verdaderamente estuviesen en serio, utilizarían esta oportunidad para ponerle presión al Congreso para que corten más gastos. Eso no es la manera que se está llevando la conversación. De hecho, el representante libertario, el único libertario que existe en la Cámara de Representantes, Thomas Massie, del estado de Kentucky, que es un caballero que tiene hasta un relojito que él se pone aquí siempre, que está contando cuánta deuda está emitiendo el gobierno y siempre está creciendo. Así de fanático es sobre este tema. Empieza a chocar con el presidente Donald Trump. El Thomas Massie es republicano, pero aún así empiezan a chocar porque Thomas Massie no quiere seguir extendiendo la resolución continua, no quiere seguir, ¿verdad?, pasando el batón para adelante, ¿verdad?, como se dice en inglés, kicking the can, pateando la lata para el frente de este tema de la deuda y del presupuesto. Aquí tienen a Thomas Massie. Trump continues to attack Massie ahead of vote. El voto sobre la resolución continua. Aquí sale Donald Trump, que pone un mensaje: "Congressman Thomas Massie voted to delay the debt ceiling bill from the Biden administration to the Trump administration without getting anything for this horrendously stupid move, when Republicans could have gotten everything they wanted. He additionally voted to delay the current budget disaster from the Biden administration to the Trump administration. I was running for office at the time doing my thing, and when I heard about this, it was quite simply hard to believe. A catastrophic mistake. No, he can't even approve a continuing resolution when he approved them many times during his career as a congressman. Thomas Massie is a grandstander, and the great people of Kentucky are going to be watching a very interesting primary in the not too distant future. Si no me apoyas, te envío a alguien que te saque una primaria. Te voy a enviar una primaria para sacarte, ¿verdad?, de tu silla dentro del partido republicano." Thomas Massie ¿verdad?, lo han tratado de sacar varias veces y no ha sido efectivo. Él tiene una buena base allí en su distrito en Kentucky, pero sí esto es una señal para los otros representantes que están en áreas más violetas, que posiblemente tienen elecciones en 2 años, diciendo: no, tienen que seguir la orden. Pero ¿cuál es la orden? Y eso es lo que Thomas Massie explica. La resolución continua no es la agenda del presidente Trump. La resolución continua extiende la agenda del presidente Biden, manteniendo los niveles de gasto similares. Entonces le pregunta aquí Deborah Garrett: "Thomas, what is your solution so you can support it?" Y el representante Massie dice: ¿verdad?, en vez de hacer un proyecto grande, vamos a picarlo en cantitos, en 12 proyectos para poder evaluarlos bien. Y vamos a hacer un corte de 5% o si quieres 1% across the board para todos. Y vamos a dejar de financiar los programas que DOGE, con, ¿verdad?, la agencia o la comisión esta de Elon Musk, ha identificado que son una botadera de dinero. Vamos a aprovechar, vamos a sacar eso del menú. No vamos a hacer eso que DOGE ya ha resaltado que es una botadera de dinero. Vamos a cortar entre 1 y 5% across the board y vamos a poder evaluarlos en 12 proyectos individuales en vez de uno gigantesco para poder tener las conversaciones pertinentes. Eso es lo que le está diciendo. Y eso está pidiendo demasiado. Para estas personas están pidiendo demasiado. Pero por otro lado te están diciendo que sí, que quieren cortar gastos. Y eso es lo que no está cuadrando aquí. Porque si tú verdaderamente quieres cortar gastos y te estás poniendo tímido con las cositas que vas encontrando en DOGE, que en verdad son cositas, son cosas que a nosotros nos gustan, podemos hacer contenido, porque son loqueras, que si el teatro trans en Colombia o en Sri Lanka, whatever, todas esas cosas
Sí, pero al final eso es peanuts. Son 5 millones, 3 millones, que suman, no estoy diciendo, yo los cortaría, pero no es lo que te lleva verdaderamente a balancear el presupuesto y hacer un cambio en el tamaño del gobierno de los Estados Unidos. Si tú quieres entrar a tener un efecto verdadero en el tamaño del gobierno de los Estados Unidos, vas a tener que tener conversaciones mucho más controversiales, mucho más difíciles, con implicaciones políticas de verdad, de verdad, de verdad. Aquí tengo un gráfico que enseña cómo, ¿verdad?, cómo se distribuye el gasto en los Estados Unidos y el ingreso en el gobierno, ¿verdad?, federal de los Estados Unidos. El gobierno federal para el 2024 recibió 5 trillones de dólares en contribuciones que recibieron y gastaron 6.8 trillones de dólares para un déficit de 1.8 trillones de dólares en el 2024. Y cuando tú ves la partida de los gastos, principalmente el dinero se va en seguro social, en los programas de salud, Medicare y Medicaid, en intereses de la deuda, ¿verdad?, y en lo que es defensa. Y luego hay otras cosas que, ¿verdad?, se va poniendo más pequeño. Pero en fin, tú quieres cortar el presupuesto, tú tienes que ir a esos programas gigantescos que tocan directo a muchas personas, que son bombas nucleares políticas para verdaderamente tener un efecto. Por eso es que yo no me como el cuento de que esto de que el mercado está bajando y que se vislumbra una posible recesión es producto de esta agresividad al cortar el presupuesto del gobierno y que se está viviendo una transición de lo público a lo privado. No lo compro porque no es real. Yo quisiera que fuese cierto y que se maneje de una manera responsable, quisiera que fuese cierto, porque me parece que a mediano y largo plazo es lo correcto, no solo moral y éticamente, sino económicamente, de que las personas se le bajen las contribuciones y que los recursos se estén destinando a empresas y entidades privadas donde las decisiones se estén dando a base de precios, ganancias, pérdidas en un libre mercado. Creo que es lo mejor para todos. Pero eso no es lo que está sucediendo y lo vemos con los actos. Por un lado están celebrando las cositas pequeñas que va encontrando Elon Musk y que se cortan un programita aquí, un programita allá. Pero no es serio. No es serio al nivel que verdaderamente fuese necesario. Por eso no me como ese cuento. Sin embargo, sí me como el cuento de que la caída del mercado y la posible recesión que se vislumbra es producto de la política de aranceles y la forma errática que se ha llevado a cabo, se haya llevado a cabo esa política. Aquí tengo una gráfica que sale de la Reserva Federal que mide el sentido de incertidumbre en los mercados en Estados Unidos. Y aquí vemos cómo ha subido y bajado a través del tiempo. En el 2020 tuvo el pico más alto, era la pandemia, era COVID. Y el segundo momento más alto en los últimos 10 años es este momento. Es el momento de mayor incertidumbre en los mercados y en la economía de los Estados Unidos después de COVID. Y COVID fue un evento, sé que mencioné ahorita la recesión, un evento natural. COVID cae como un evento natural, un evento de la naturaleza. ¿Ok? Esto es un evento político que está causando este nivel de incertidumbre. Y no es la incertidumbre de que se van a cortar gastos en el gobierno federal. Es la incertidumbre provocada por la manera en que se han atendido los aranceles. Voy a poner aquí un ejemplo sobre el tema que lleva los últimos 2 días, sobre el tema de Canadá. Trump intensifying this trade war with Canada. The president announcing just moments ago tariffs on all steel and aluminum coming into the U.S. up to 50%. Let's go to News Nation's Robert Sherman. He's live from the White House with more on the president's stance and appearing to double down on these tariffs to the north. Yeah, here we go, Marnie. The next piece in all of this has been moved, with the president coming out making an announcement of new tariffs that will come down tomorrow, he says. This is a statement that he put down on Truth Social. It says, quote, based on Ontario, Canada placing a 25% tariff on electricity coming into the United States, I've instructed my Secretary of Commerce to add an additional 25% tariff to 50% on all steel and aluminum coming into the United States from Canada, one of the highest
tariffing nations anywhere in the world. This will go into effect tomorrow morning, March 12th. Also, Ok. So que ahí vemos, Trump hace el primer arancel, Canadá contesta, Trump contesta por encima. Ok. Y entonces luego viene Ontario, la parte de Canadá, que iba a poner el de 25%. As you mentioned, President Trump is on the South Lawn with those Teslas, checking them out, though it's unclear the last time he actually drove a car himself. So he maybe asked some questions by reporters out there about this latest breaking news from the Premier of Ontario, basically saying that he's not going to keep that in place. He suspended that 25% surcharge on exports of electricity to Michigan, New York, and Minnesota. So we heard there in a statement that the Secretary of Commerce at Howard Lutnick and the Premier of Ontario had a productive conversation. This comes after that Truth Social post you saw there this morning, that Trump essentially doubled his decision to double those tariffs on some Canadian goods. So after that post on Truth Social that you see there, now we're seeing this meeting with the Commerce Secretary and essentially the Premier of Ontario really backing off of those extra, the surcharge on electricity to Michigan, New York, and Minnesota. So que la provincia de Ontario le da energía a algunos estados en el norte de los Estados Unidos, le estaban subiendo, le iban a poner un impuesto por encima del 25%, entonces lo quitaron porque Trump los amenazó con lo otro, con el 50%. Al final tú puedes decir, sí, ganó el presidente, viste que lo bajaron. Pero ahora tú piensas que tú eres una empresa que está tratando de planificar el futuro para decidir si contratas personas, si haces inversiones, si usas este producto o este otro producto o este material o te vas por esta línea de negocio o por esta otra línea de negocio y los precios están cambiando todo el tiempo. Y están cambiando porque al presidente un día se levanta y no le gusta una noticia y los amenaza con una arancel y el otro país contesta. Entonces tú dices, pero ¿cómo yo tomo una decisión de negocio? ¿Cómo yo invierto? Los mercados necesitan cierto nivel de que sea predecible. Cierto nivel de poder mirar hacia futuro y decir, ok, pues más o menos estos van a ser los precios y estos van a ser los costos y yo lo voy a poder vender a este precio en este mercado. No que cada 5 minutos abras una red social y cambió el precio de nuevo. Es imposible tomar decisiones de ningún lugar, ni de otro gobierno, ni mucho menos del sector privado, con esa incertidumbre. Y por eso es que vemos que ese índice de incertidumbre está altísimo. Y eso provoca que las inversiones bajen. ¿Por qué? Porque se convierten más riesgosas. Es más difícil predecir el futuro, por ende es más riesgoso. Y al ser más riesgoso, pues vamos a hacer menos de ellas. Vamos a tener que cobrar más. Si algo es más riesgoso, pues yo tengo que pretender o en mis cálculos ponerme un cushion más alto de posibilidad de ganarme más. Y al hacer eso, pues se reduce el nivel de inversión. No todo el mundo va a poder participar de las inversiones. Se reducen las inversiones, se reduce la productividad. Se reduce la productividad, entras en una recesión. Eso es lo que está sucediendo. O sea, que no es solo el nivel de arancel, que ya es un shock al sistema, porque obliga a usar recursos que eran productivos en otras áreas, ¿verdad? Acuérdense, lo expliqué hace unos episodios atrás, lo refresco. El arancel es un impuesto que básicamente te dice si tú quieres comprarle a esa empresa que a ti te gustaba de otro país, que para ti es la mejor, era el mejor producto, al mejor precio, y ahora tienes que pagar un precio mayor. O sea, que estás penalizando al productivo de otro país para beneficiar al que no es productivo de tu propio país. Lo que hace que entonces tú tienes que pagar más por un producto que es inferior, porque tienes que irte local, o pagar más de lo que pagabas antes. Y si pagas más de lo que pagabas antes, es menos rentable, menos inversiones, toda la maquinaria de nuevo. Y si te vas con lo local, te vas con algo que es menos productivo, y entonces aquel en el otro país también se convirtió en menos productivo porque no se puede dedicar a lo que él o ella era bien bueno haciendo. Ahora se tiene que dedicar a otra cosa que quizás en el mercado doméstico pueda vender, pero lo puede vender por menos, porque no es tan valioso. Y así ambos países pierden. Y por eso es una estrategia geopolítica de quién puede aguantar más. O sea que ya el arancel de por sí nos baja la productividad. Ahora le añades la volatilidad de la manera que se está gestionando. Olvídate tú. Es imposible invertir
en proyectos grandes, ni en proyectos de infraestructura, en proyectos de mediano y largo plazo con esta incertidumbre. No puedes hacerlo. No puedes hacerlo. Y el mercado le está pasando factura al presidente Trump y va a tener consecuencias políticas. Y yo creo que está despertando un muerto. El Partido Demócrata estaba muerto y le estás dando vida con estas políticas, no solo los aranceles, sino la manera en que lo está llevando a cabo. Yo creo que es un error político que está cometiendo, además de que un error económico. Y lo que más allá, ¿verdad?, del sufrimiento humano que va a haber cuando hay recesiones, porque siempre hay, me preocupa que entonces va a estar manchando el nombre de la derecha o el del libre mercado o el del capitalismo, cuando esto no tiene nada que ver con libre mercado. Esto es un impuesto, es un precio, es el gobierno dictándote los precios de las cosas, es el gobierno diciéndote a quién ellos prefieren que tú le compres los productos, en vez de tú decir a quién le compras, por qué precio, con qué acuerdo y qué término. Esto no tiene nada que ver con libre mercado, pero eso no importa. Los demócratas lo van a vender como que esto es un fracaso, un nuevo fracaso de las políticas neoliberales y el libre mercado y de los ricos y bla, 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 bla y todo esto. Y eso tendrá unas consecuencias políticas y unas consecuencias económicas a su vez en el futuro. So que yo creo que esto es un error innecesario que se está cometiendo. Quizás tú puedes vislumbrar por qué él lo está haciendo, tratando de reconstruir ese poder industrial dentro de los Estados Unidos y creyendo que los aranceles es la mejor forma. Yo creo que la mejor forma era bajando el gasto público para poder bajar contribuciones y desregulando la economía para que la inversión siga llegando a los Estados Unidos. Y no utilizando esta fuerza, obligándolo y con esta guerra comercial para pretender que los inversionistas entonces van a llegar. Algunos van a llegar. Pero esa es la apuesta que le está haciendo. Yo creo que está jugando con fuego. Y recuerden cómo funciona el sistema político de los Estados Unidos. En 2 años hay elecciones de muchos legisladores. Las ventajas de las legislaturas no es aquí que sea abrumadora republicana. Tú sigues jugando con esto, tienes ciertas consecuencias en ciertos distritos, ciertos estados que sean violetas, los pierdes, cambia el juego. Cambió el juego. Porque no me queda claro qué va a pasar con esto. Lo otro es que si él deja de hacerlo, no sé cuánto tiempo tiene que pasar que él lo deje de hacer para que el mercado ya entonces diga, ok, ya no va a volver a estas prácticas. Porque él puede que no lo haga por 1 semana, pero yo no creo que nadie todavía se crea que en 2 semanas no lo vuelve a hacer. Ese es el problema que está teniendo el presidente Trump en esta segunda administración. Lo que se vio en la primera administración es que aunque su personalidad seguía siendo errática y quizás en la forma que se comunica y en la política, en la geopolítica y en la política contra los demócratas, todo eso seguía siendo su personalidad. En la parte económica no es que había esta política tan intervencionista y errática a la misma vez. No se tradujo a política pública en su primera administración. En esta sí se está traduciendo, el mercado lo está sintiendo, la economía lo va a sentir después, a menos que se detenga y le dé tiempo al mercado a decir, ok, ya parece que encontramos un equilibrio, no vamos a seguir volviendo en el sub y baja. Nada, los dejo con eso. Si a usted le gusta este contenido, dele like, suscríbase, comente, compártalo. Como siempre, agradecido por todo el apoyo. Nos vemos en la próxima. Bye.